Soy Vicente Citolema. Pienso que muchos de ustedes, los que podrán escuchar y verme, ya me conocen, porque hace años que venimos trabajando con UNTER y que recorro la Patagonia y en especial la provincia de Río Negro y en especial la ciudad de Roca. Y llegué aquí hace varios días para, como en otros años, trabajar con los docentes asociados en UNTER, integrados a UNTER, en una temática que me apasiona y que está ligada ya inexorablemente a toda mi vida, teniendo en cuenta que los derechos humanos, de ello hablo, son parte de mi formación y de mi trabajo desde muy joven. Yo más de una vez lo he dicho, tal vez con orgullo, ¿por qué no?, que me recibí de abogado muy joven, recién había cumplido 21 años. Estoy hablando a principios de la década del 60 del siglo pasado. Y por mil razones, que si las quisiera contar todas ahora no daría esta entrevista, desde muy joven me dediqué a profundizar la temática de los derechos humanos y empezar a trabajar en la defensa de los derechos humanos, con todo el fervor y todas las limitaciones de un joven profesional de apenas 20 y pico de años. Lo cierto es que estamos en el 2015 y sigo trabajando en el campo de los derechos humanos y sigo militando en el campo de los derechos humanos y sigo reflexionando sobre la temática y hasta con el mismo fervor con que me inicié, sigo tratando de entender para mí y para los demás de qué hablamos cuando hablamos de los derechos humanos, porque uno de los motivos, en mi criterio, más complicados para que no esté vigente en toda su dimensión los derechos humanos es que precisamente yo parto de caracterizar que hay como una especie de divorcio entre la sociedad en su conjunto y el tema. Y muchas veces los equívocos, las dificultades para profundizar, para internalizar un tema en cuestión, derivan de que no está claro de qué hablamos cuando hablamos de una cosa. Yo sigo pensando que detrás del concepto de derechos humanos mucha gente deposita principios, conceptos, prejuicios, amores, rencores y a la par otros de distinta naturaleza. Es decir, algunos depositan básicamente su amor y otros depositan básicamente su rencor por múltiples razones con los sistemas que hacen de los derechos humanos como su declaración de principio. Y muchas veces, y esto ya lo anticipo, esa declaración de principios, esa identificación originaria lingüística, esas palabras, luego no son, diríamos, como certificadas desde los actos, desde la conducta. Se hace como un quiebre entre el decir y el hacer. Y eso también luego lleva a una especie de enojo social, como que se podría expresar en algo así: no me vengan a hablar de derechos humanos si ustedes hacen esto y hacen esto otro y hacen esto otro. Es decir, hablar de derechos humanos, y hasta me puedo yo mirar en el espejo, te demanda una conducta ética especialmente muy firme, porque ponerse a hablar de derechos humanos implica que ya es como que te arrogás ante la sociedad el lugar desde donde hablas. Entonces alguien me puede decir: bueno, entonces vamos a buscar tu historia, Vicente, porque si vos mismo decís que ya desde los años 60
militás y trabajás en derechos humanos, vas a tener que dar cuenta de tu vida por lo menos por 50 años. Y es verdad, tengo que dar cuenta de mi vida por más de 50 años. Y puede ser visto con orgullo, con vanidad, narcisismo, la palabra que se quiera poner, pero lo cierto es que yo resisto una mirada sobre mi vida, porque me dediqué con alma profunda, desde lo intelectual, pero también desde mis actos. Todos saben que nunca saqué provecho particular por mi defensa de los derechos humanos, porque como abogado, y lo puedo decir en voz alta, nunca cobré un peso por las defensas que yo he hecho, por los cientos y cientos de defensas que he hecho de derechos humanos y que sigo haciendo a la fecha. Es decir, es cierto que cuando doy clase de derechos humanos, algunas veces las cobro, otras veces no, depende de las circunstancias. Hunter, por ejemplo, abona mis honorarios, pero también es cierto que hay otras a veces instituciones también en esta región que de golpe dice: Vicente, ya que estás y hay alguien que te trajo, podés de paso darnos una charla, y lo hago. Miren, para poder, no para hablar bien de mí, sino para contar cómo son las cosas. Antes de ayer mismo, yo tenía que por Hunter dar una capacitación para docentes en CONESA, y lo hice. Y fue también, seamos sinceros, cansador, porque eran 8 horas continuas, apenas 1 hora en el medio, y después fueron 8 horas de trabajar. Y ahí me llaman de una escuela, no hablan conmigo, primero hablan con la compañera Silvana, que es de CONESA y que me había llevado y cuidado en todo el viaje, cuidado entre paréntesis porque es algo de una compleja operación quirúrgica de mi corazón, ¿no? Y dicen: ya que está Vicente y hemos leído sobre él, ¿no podríamos juntar a todos los chicos adolescentes de CONESA y que él venga y que les hable? Porque acá es una región que hay mucha droga, hay muchos problemas con los jóvenes. Y bueno, me pareció, pero yo dije: pero no duden, denme apenas 1 hora que me voy al hotel, me tomo un té, me tiro en la cama un rato porque realmente estaba cansado, y vamos a la escuela. Me dice: se va, pero en serio, Vicente, pero ¿cómo no voy a ir a que me escuchen los adolescentes si puedo hacer algo por ellos? Y ahí fui, y como esto lo he hecho siempre en mi vida. Es decir, que cuando doy clases para instituciones, pero también cuando pongo el cuerpo por los problemas, en las tomas, cuando voy a las cárceles a ver la situación de los presos o de los hospitales psiquiátricos. Es decir, hay una conducta de más de 50 años en la temática, lo que me permite mantener muchas veces mi enojo, mi dura crítica contra las instituciones del Estado, y especialmente con su máscara política, porque es ahí, en esa máscara trágica que muchas veces asume la política, digamos, democrática, pero también, porque es política, las políticas dictatoriales que ha conocido el país, que sea política del horror, pero es política en el sentido que se hacen cargo del Estado, que dictan las leyes en ese momento histórico, que uno podrá decir no son verdaderas leyes, porque cuando hay una dictadura la legalidad está rota, pero lo cierto es que con el nombre A o con el nombre B deciden las conductas de los ciudadanos, deciden lo que está bien y lo que está mal, y organizan no solo la parte oculta y terrorífica de la vida social, sino también la vida pública. Porque cuando está
el terrorismo de Estado, esas dictaduras que hemos conocido en tanta cantidad en nuestro país por tantos años, la vida social con todas sus complicaciones, pero sigue andando, porque secuestran estudiantes, pero las universidades quedan abiertas y los docentes siguen dando clases, y eso lo podemos ver en todos los órdenes. No es que cierran los tribunales, hay muchos jueces que, a pesar de su juramento constitucional y con mil excusas, algunas legítimas, otras falsas, siguen dictando leyes, siguen aplicando las leyes, diciendo dónde hay delito, dónde no lo hubo, y castigando o amparando a los miembros del poder. Es decir, lo desgraciado y quizás inevitable es que las sociedades no se detienen nunca. Y es ahí entonces donde se generan las mil contradicciones y donde los derechos humanos tiemblan y donde no está claro de qué se habla cuando se habla de derechos humanos. Y quizás, y paradójica y cruelmente, puede ser que esté más claro, viéndolo yo como en una perspectiva histórica de tantos años, creo que están más claras las cosas sobre el tema de derechos humanos cuando la conculcación es absoluta y terrible. Ahí las cosas están claras, ¿verdad? De qué se habla cuando se habla de derechos humanos. Pero después hay otros momentos históricos donde, por suerte, por ejemplo, la gente puede poner en práctica uno de sus derechos, que es la elección de las autoridades, que elige, como hoy, por ejemplo, aquí en esta provincia, va a elegir a su gobernador y a otras autoridades, y lo puede hacer. Pero la pregunta es, ¿los derechos humanos solo se refieren a cuando una sociedad puede votar? Cuando no te vienen a buscar a tu casa con un revólver por parte del propio Estado. O cuando hablamos de derechos humanos hablamos de otras cosas también. ¿Y cuáles son esas otras cosas? ¿Y cómo se articulan con el resto de las cosas? ¿Cómo se articula la defensa de la libertad con la defensa de que para que cada ser humano, sin excepción, pueda satisfacer sus necesidades fundamentales? Porque es muy fácil decir la violación de los derechos humanos cuando no te dejan votar. Pero cuando una persona no tiene dónde dormir a la noche, cuando en el medio de este frío patagónico que bien conocemos los que son de aquí y los que como yo vienen tanto a la Patagonia, que dormimos bien en una casa, en un hotel, y la gente que está viviendo en condiciones terribles, en esos terrenos entre comillas usurpados, como se los denomina, y levantan sus casitas de chapa, a veces ni de chapa, de puro cartón, y conviven con la muerte desde el frío, desde la enfermedad, desde el hambre, desde el desprecio social. No están brutalmente siendo violados en sus derechos humanos. ¿Cómo pueden convivir una cosa y la otra? Y los chacareros que cortan la ruta de golpe defienden los derechos humanos, los ponen en tensión, los conculcan. ¿Desde dónde está el bien? ¿Desde dónde está el mal? ¿Cómo se organiza y se discute todo eso? ¿A dónde corresponde como espacio de la cultura poner esos problemas? Y ese es el campo de los derechos humanos, esa es la gran tensión humanística. Y bueno, ya ven, me he puesto a hablar de derechos humanos y más allá de los años y del cansancio, pareciera que el fervor por la temática me sigue como atrapando y puedo hablar horas y horas hasta que mi garganta se seca y mi cuerpo, como en este momento, dice, bueno, hasta aquí llegamos, Vicente, por esta mañana. Prepárate a viajar con los compañeros y compañeras que te llevan de UNTER ¿a dónde voy? A Catriel. Ahí voy, dentro de un rato me voy a Catriel, llegaré
no sé, en un par de horas, creo que son 200 kilómetros más o menos, para estar y descansar allí, porque mañana de 8 a 12 y de 2 a 6 empezamos la capacitación, que hoy obviamente voy a hacer con todo mi fervor y con un poco también de, digamos, de ansiedad por conocer, porque me gusta conocer toda la Patagonia y Catriel no la conozco. He pasado con el coche alguna vez, así que ahora, bueno, iremos a Catriel, estaremos con los compañeros de UNTER que organizan la capacitación, estaremos lunes y martes. Después, como el conflicto chacarero no sabemos si se soluciona o no, viajaré tal vez el martes a la noche. Tampoco sé bien si me estaré por las rutas principales o por las rutas secundarias, y estaré aquí o el martes a la noche o el día miércoles, que será como el último día de mi estadía, esta vuelta aquí en la región. Y bueno, y volveré a Buenos Aires y de ahí a los muy poquitos días me voy al Chaco, porque voy a dar unas clases especiales en las dos cárceles del Chaco de resistencia, en la cárcel federal y en la cárcel provincial del Chaco. Y también es cierto que acabo de regresar hace 5 días de Venezuela, donde el gobierno de Venezuela me invitó para que durante 5 días reflexionara con los estudiantes, pero también con las propias autoridades del gobierno de Venezuela sobre la temática de los derechos humanos, porque sabemos que se está viviendo un tiempo en que al gobierno democrático de Venezuela se lo está mirando con lupa, se lo está acusando mucho de violar los derechos humanos, y bueno, me pidieron que fuera también a reflexionar sobre la temática. Bueno, como ven, a pesar de mis 75 años y de mi reciente operación de corazón, no paro en seguir bregando, reflexionando, poniendo la conciencia y el entusiasmo, ambas cosas, mi pasión en esta temática de los derechos humanos, que es también la que en muchas formas, de muchas maneras, da materia, da espíritu a mi gigantesca, en el sentido de también de muchos años, pasión por la escritura, porque así como nunca abandoné la búsqueda de la verdad en el campo de los derechos humanos, también esa búsqueda de los derechos humanos, ese conocimiento del sufrimiento social y de las personas, me ha llevado desde el campo científico a profundizar la psicología social, y desde el campo del arte, bueno, a toda esa ya también larguísima cantidad de libros que he escrito en el ámbito de la filosofía, del teatro y de la poesía. Bueno, hasta aquí llegamos.